En el módulo 2 queremos evidenciar el papel que ha ocupado la naturaleza en el pensamiento económico a lo largo de la historia. Dicho de otro modo, se quiere mostrar cómo las diferentes escuelas del pensamiento económico han incorporado el tema de la naturaleza en su marco analítico. Estimados estudiantes, este módulo está dividido en dos partes. En la primera, veremos cómo las diferentes escuelas de economía han incorporado el tema ambiental. En este sentido, se abordarán las principales 4 escuelas de pensamiento económico: los fisiócratas, los clásicos, los marxistas y los neoclásicos. En la segunda parte nos adentramos en la historia de la economía ecológica. En esta diapositiva se observan los pensadores más representativos en cada una de las principales escuelas de economía a lo largo de la historia. Los fisiócratas, pensadores de origen francés, desarrollan sus teorías durante el siglo XVIII, teniendo como principales autores a François Quesnay y Robert Turgot. Posteriormente, entre los siglos XVIII y XIX, se estructura la teoría clásica, cuyos representantes más reconocidos son Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus. Casi en la misma época aparece el pensamiento marxista. Y finalmente, entre los siglos XIX y hasta la actualidad, se desarrolla el pensamiento neoclásico, escuela que también se denomina ortodoxa y que tiene la mayor influencia en los gobiernos, universidades y tomadores de decisiones. La escuela fisiócrata, por ejemplo, concibe al sistema económico integrado al sistema natural. De tal manera, la economía opera como un sistema abierto a la naturaleza, manteniendo una relación de dependencia mutua. En esa realidad, para los fisiócratas, toda la riqueza proviene del medio físico que la genera, la tierra, y se expresa como producto físico. Siendo así, la economía está gobernada esencialmente por leyes naturales, y su reproducción depende de la capacidad de reproducción del medio natural. Allí aparece una visión clara de sustentabilidad y de los límites del crecimiento desde una perspectiva biofísica. Por esta razón, para preservar la sustentabilidad del sistema económico, los excedentes deben destinarse a mantener la capacidad de reproducción del medio natural y del recurso humano. La economía clásica se explica por un contexto histórico que se desarrolla en forma paralela, el cual se expresa en 4 elementos: la revolución industrial, la invención de la máquina, el capitalismo industrial y la Revolución Francesa. La revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició hacia 1750 en Gran Bretaña y se extendió después hasta buena parte de Europa Occidental y los Estados Unidos, finalizando hacia 1840. Estas transformaciones dieron paso desde una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada, que incrementó la producción tanto agrícola como industrial y redujo el tiempo de producción. Una parte importante de esta revolución se explica por el desarrollo de las máquinas y los motores, en particular el de vapor, que es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Estos cambios contribuyeron a generar el capitalismo industrial, que corresponde a una nueva fase de este sistema económico que supera el capitalismo comercial conocido como mercantilismo, el cual surge a finales del siglo XIV y se prolonga hasta preceder al capitalismo industrial. En el capitalismo industrial, las máquinas comienzan a ser utilizadas a gran escala, haciendo que se dieran los métodos de producción anterior de carácter artesanal, más costosos y menos productivos. El capitalismo industrial es acompañado en términos políticos por la Revolución Francesa, que se desarrolla entre 1789 y 1799, que marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se convirtieron en la fuerza política dominante en los países. La Revolución Francesa
junto a la Revolución Industrial dan paso a la época moderna del capitalismo de los siglos XIX y XX. El despliegue de la industrialización obliga a revisar la base exclusivamente agraria en la que se sentaba la economía fisiocrática. Para 1796, Adam Smith señala el punto de partida de la escuela clásica liberal por medio de su obra La riqueza de las naciones, escrita en 1796, considerado el primer libro moderno de economía. En Gran Bretaña, esta escuela es representada por Ricardo, Malthus y Stuart Mill, y en Francia por Jean-Baptiste Say y Bastiat. Con la revolución industrial se produce un entorno nuevo, un auténtico ecosistema creado por los hombres, dotado de su propia dinámica. Este se desarrolla junto al ecosistema natural y a veces de espaldas a él. La naturaleza ya no puede seguir mostrándose como la única fuente de riquezas. Adam Smith sienta las bases de lo que se considera el liberalismo económico. Partiendo de una visión atomista y mecánica del individuo y de la sociedad, que se rigen por principios éticos egoístas que se expresan en la maximización de beneficios, el sistema económico desarrolla sus propias fuerzas, que actúan en forma independiente de la naturaleza. Si se deja actuar a los individuos, o dicho de otro modo, a la iniciativa privada, bajo la lógica de la maximización de beneficios, y se facilita y promueve la libre competencia, el sistema económico tiende al equilibrio a través de una especie de mano invisible, la cual ya no proviene de Dios, sino del libre actuar de los seres humanos. Por esta razón, el rol del Estado para Adam Smith y en general para los economistas clásicos está circunscrito a administrar justicia, mantener instituciones y proveer infraestructura. Otro elemento a destacar es la teoría del valor trabajo, que estructura una función de producción más completa, incluyendo ahora la naturaleza, el mismo trabajo y el capital, donde el aumento de la productividad de la mano de obra corresponde a una mayor especialización y cooperación de las fuerzas laborales o a una mayor división del trabajo. Sin embargo, Smith no profundiza sobre los límites del crecimiento económico. Estimados estudiantes, los autores clásicos que sí profundizan sobre el tema de los límites ambientales al crecimiento económico en el largo plazo, llegando incluso a promover la necesidad de un estado estacionario sin crecimiento económico, son Robert Malthus, David Ricardo y John Stuart Mill. Malthus, en forma inicial, planteó la posibilidad de una crisis socioambiental en relación a su preocupación por el crecimiento demográfico, acuñado en su famosa frase: mientras la población crece en términos geométricos, la producción de alimentos solo puede crecer en términos aritméticos. Con ello, está expresando una limitación natural al crecimiento económico relacionado con la disponibilidad de tierra en términos absolutos. Para Ricardo, esta limitación se expresaba más con la escasez de tierra en términos relativos, es decir, con la pérdida de disponibilidad de tierra de buena calidad que generaba rendimientos decrecientes, haciendo que los incrementos en la producción de alimentos en el futuro fuera disminuyendo. Por su parte, Stuart Mill incorpora el cambio técnico como elemento central para promover su idea de llegar en el largo plazo a una sociedad en estado estacionario y feliz. Así, el progreso técnico permitiría contrarrestar los rendimientos decrecientes, proporcionando a la sociedad los requerimientos materiales básicos requeridos, con lo cual los seres humanos podrían dedicarse a atender la educación, la estética, las artes y el humanismo en general, sin requerir de más crecimiento económico. Thomas Malthus, economista y clérigo protestante inglés, publicó en 1798 el ensayo sobre el principio de la población, en el cual se planteaban principalmente dos postulados de la teoría poblacional:
La gráfica izquierda muestra esta relación, donde el crecimiento de la población se da en forma geométrica, el primer postulado, y la producción de alimentos aumenta en progresión aritmética, el segundo postulado. Es decir, que el crecimiento de la población es siempre mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos. Ahí están los límites. Por otra parte, en la figura de la derecha se refleja la teoría de David Ricardo sobre la ley de los rendimientos decrecientes. En la gráfica se observa que la función de producción es decreciente, mientras que los salarios nominales tienden a crecer permanentemente. Estos crecen porque la disminución de la productividad de las tierras tiende a encarecer el precio de los alimentos y los trabajadores buscan mantener el salario nominal. El incremento del nivel salarial disminuye la tasa de ganancia y el nivel de inversión. Esto le permite concluir a Ricardo que el crecimiento económico se irá reduciendo hasta llegar a un estado estacionario. Antes de continuar, estimados estudiantes, aparecen unas preguntas de reflexión sobre la visión clásica que es necesario que ustedes respondan al final del módulo. ¿El crecimiento económico solo puede verse frenado por límites ambientales originados en los rendimientos decrecientes de la Tierra? ¿Qué pasa con los límites generados por la contaminación o el agotamiento de otros recursos naturales o servicios ecosistémicos? El progreso técnico, como los abonos, los sistemas de riego, los drenajes, la biotecnología y otros, ¿es capaz de revertir la ley de los rendimientos decrecientes? Al respecto, ¿qué conocen ustedes de Esther Boserup? Hay dos conceptos centrales en la economía clásica que ayudan a entender su concepción de la naturaleza: el valor de uso y el valor de cambio. Estos se expresan en la famosa paradoja de Adam Smith sobre los diamantes y el agua. El agua es esencial, o sea, útil, para nuestra vida, pero nada conseguimos a cambio de ella, mientras muchas cosas pueden conseguirse a cambio de los diamantes que no son fundamentales para nuestra existencia. De tal manera, el valor de uso se deriva de la utilidad que tiene algo para los seres humanos, es decir, corresponde a las necesidades que ayudan a satisfacer el uso o consumo de un bien o servicio. En tal sentido, es un valor de orden antropocéntrico y no corresponde al valor intrínseco del bien. El valor de cambio, por su parte, se deriva de intercambiar un bien por otro, o dicho de otra forma, es lo que se puede obtener a cambio de un bien o servicio. En esa perspectiva, aunque para los economistas clásicos al análisis económico le corresponde estudiar los bienes que son objeto de cambio, no excluye la importancia del valor de uso de los recursos naturales, porque aunque no tienen valor de cambio, por lo cual no son apropiables, son útiles para la vida y para la actividad económica. Una frase de Jean-Baptiste Say expresa la importancia económica de la naturaleza. El viento que mueve los molinos y también el calor del sol trabajan para nosotros, pero felizmente nadie puede decir aún el suelo y el viento son míos y por lo tanto el servicio que ellos prestan debe ser pagado. Resumiendo, de todos los aspectos vistos de la economía clásica se desprenden 4 elementos esenciales de su visión de la naturaleza frente al análisis económico. 1. Aunque ésta no tiene valor de cambio, es importante para la actividad económica por su mismo valor de uso. 2. Su importancia se evidencia en la función de producción, donde la naturaleza, además de ser un factor esencial, es un factor limitante del crecimiento económico al infinito. 3. Dado que la naturaleza no posee valor de cambio y por lo mismo es gratuita, esta no puede ser apropiable por los seres humanos. Son bienes comunes o bienes públicos que nos pertenecen a todos. Y 4. No se le reconoce valor intrínseco a la naturaleza. Por su parte, Marx le reconoce gran importancia a la naturaleza.
siendo además el primero que utiliza el concepto de metabolismo para referirse a la relación entre naturaleza y sociedad. Precisamente, el valor de los objetos económicos surge de la relación entre trabajo y naturaleza, señalando que el papel de la naturaleza en la creación de valor de uso es tan importante como el del trabajo. Y aún más, el trabajo es sólo la expresión de la fuerza de la naturaleza. Sin embargo, es claro señalar que Marx no alcanza a incorporar plenamente el concepto de naturaleza en su análisis económico. Queridos estudiantes, continuando con el planteamiento de Marx, son más los neomarxistas, como Connor, Harvey y otros, los que incorporan en el análisis económico el tema de la naturaleza, pero en la perspectiva de identificar factores de crisis del sistema capitalista bajo la siguiente lógica. Buscando nuevas fuentes de acumulación de capital, el capitalismo trata de convertir los valores de uso de la naturaleza en valores de cambio. Para ello usa dos estrategias centrales, la innovación tecnológica y las reformas legales. Con ello busca nuevos mecanismos de apropiación de la naturaleza a través de la privatización. Por eso los ha denominado acumulación por despojo a los sectores que tradicionalmente usan esos recursos naturales. Ahora, con miras a aumentar sus niveles de acumulación para incrementar sus tasas de ganancia, se intensifica el uso de los recursos naturales y los servicios ambientales por encima de la capacidad de renovación y asimilación de la naturaleza. Con ello se produce la crisis ambiental actual. Esto es lo que se ha denominado la segunda contradicción del capitalismo, asociada a las diferentes velocidades entre la dinámica de la naturaleza y las necesidades de acumulación de capital. La crisis del capitalismo se expresa en costos de producción crecientes, asociados a la contaminación, al agotamiento de recursos, al aumento de los costos de salud, a la menor productividad de los obreros y al incremento de los conflictos ambientales que en conjunto disminuyen la tasa de ganancias. Posterior al análisis clásico y marxista, que le daban peso al papel de la naturaleza en el análisis económico, aparecen varios hechos que marginan el tema ambiental del estudio de la economía. Estos hechos son el crecimiento industrial, el desarrollo tecnológico, la creciente acumulación de capital y el fortalecimiento del mercado. Los efectos que ocurren en el análisis económico y que son recogidos en esencia por la teoría neoclásica corresponden a 1. Cambio en la prioridad de la tierra y el trabajo como factores productivos hacia el trabajo y el capital. 2. Se pasa del análisis físico al análisis monetario, donde los precios son los indicadores del valor económico. Y 3. Más importancia del valor de cambio que del valor de uso. Los hechos anteriores contribuyen a generar la aparición de la escuela neoclásica, la cual supone que existe una economía pura, con leyes universales que se imponen a todos, independiente del sistema social, natural y cultural. En ese sentido, el marco técnico, social e histórico quedan por fuera del objetivo económico. Así se reduce la economía a una mecánica abstracta que gira sobre sí misma, al margen de cualquier conexión con el medio natural. La ruptura con la naturaleza es total. La riqueza y la producción general dependen de la combinación de solo dos factores de producción, el capital y el trabajo. En ese sentido, al no aparecer la naturaleza dentro de la función de producción, no hay límites al crecimiento económico. Todo esto es soportado por un optimismo general basado en dos pilares, el de los precios y el del progreso técnico. Cuando los recursos escaseen, los precios de este recurso subirán haciendo que la sociedad busque sustituir el recurso escaso por el recurso abundante, neutralizando la escasez. Y cuando esto no se pueda, aparece la tecnología que sustituirá el recurso escaso. Estimados estudiantes, se puede observar en esta diapositiva lo planteado antes.
El sistema económico, compuesto por dos grandes esferas, la de la producción y la del consumo, las cuales actúan bajo el paradigma del movimiento perpetuo, sin posibilidad de crisis económica y sin incorporar a la naturaleza, ni en su función abastecedora, ni asimiladora, ni como soporte de la vida. Solo posteriormente, a través de la economía ambiental, es incorporada bajo el concepto de externalidades. A manera de síntesis, en esta diapositiva, además de ver la evolución del concepto de naturaleza a lo largo de las escuelas de economía, queremos resaltar las dos rupturas centrales entre ecología y economía a lo largo de su historia. Mientras que para los fisiócratas la naturaleza, en este caso la tierra, era la base y fuente de la riqueza social y la producción se concebía en términos físicos, para los economistas clásicos e incluso para Marx, la naturaleza y sus servicios comienzan a concebirse en sus valores de uso, manteniendo al capital natural como factor de producción o fuente de riqueza, pero ya no el único. David Ricardo, Smith y el mismo Marx conciben en forma creciente a la naturaleza como valor de cambio y aparece como generador de riqueza el factor trabajo y el capital creado por la sociedad. Pero es con la escuela neoclásica que se produce el divorcio más importante entre ecología y economía. El análisis económico estudia ahora solo valores de cambio, dejando a un lado lo que no tenga estas características como la naturaleza. Esta es vista como externalidad. En este contexto aparece el optimismo técnico-científico y con ello la creencia en que todos los servicios de la naturaleza pueden ser sustituidos a través del desarrollo tecnológico. Sintetizando, se pueden identificar dos grandes rupturas entre naturaleza y economía. La primera, entre los fisiócratas y los clásicos, en donde la ruptura se da desde un análisis biofísico hacia un análisis monetario. Y el rompimiento entre los clásicos y los neoclásicos, que excluyen a la naturaleza del estudio de la economía en cuanto no posee valor de cambio y la incluyen más recientemente, dándole valor de cambio a través de la valoración económica de las externalidades.